let it happen. You're full of life and full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now, full of passion. That's how He made you. Just let it happen. And He calls each one of us. El Evangelio de la semana pasada, del domingo de la semana pasada, nos hablaba de la vocación de los primeros discípulos. Jesús va de Nazaret al lago y empieza a predicar en las orillas del lago de Galilea, y se narra la vocación de los primeros discípulos que escuchan a Jesús, dejan las redes y se van, ¿no? El Evangelio de este domingo nos habla de la primera predicación de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, que también es un pueblo que está a orillas del lago, es donde Jesús vivía, y cómo Él empieza su vida pública ahí. Es decir, están entrelazados, ¿no? Los dos evangelios, digamos que el de hoy es como una continuación del de la semana pasada. Yo lo que quería compartiros es lo que a mí me dicen estas lecturas. Es una cosa que también está muy relacionada con aspectos que yo veo en mi propia vida, ¿no? y en la vida de la propia comunidad, ¿no? Y es que seguir a Jesús, y es bueno recordarlo también en este año que está empezando, siempre es algo que tenemos que tener muy presente, porque no es algo que hagas de una vez para siempre. Es algo que tienes que hacer día a día. Pueden pasar temporadas más o menos largas en las que coges carrera y vas, con lo que has vivido en una temporada, vas tirando, ¿no? Pero enseguida se va a presentar otra temporada en la que tú vas a tener que actualizar tu fe en Jesús. Generalmente se hace porque las cosas no cuadran. Los obstáculos o aquellas cosas que nosotros vemos como obstáculos en la vida no son más que una especie de escalones que tenemos que ir avanzando para tener una relación con Dios más profunda y más auténtica. Hay gente que en un escalón determinado se para. Y puede ser al principio o al final. Supongo que cuanto más al final es, más triste es, pero es un hecho que pasa así, ¿no? Como siempre, de estas cosas en los grupos cristianos se habla muy poco, pero también hay que hablar de ello, porque es la realidad. Todos nos vamos a encontrar con algún escalón en nuestra vida. Yo creo que para los primeros discípulos el primer escalón fue la llamada de Jesús. El Evangelio lo cuenta como si hubiera sido una cosa de ven y sígueme, ellos lo hubieran seguido. No sabemos si fue así o no fue así, pero el caso es que ellos le siguieron. Y el caso es que era gente que tenía una vida hecha. Un trabajo, una pequeña empresa familiar, en el caso de los cebedeos, ¿no? de pesca, una familia, y en esto se presenta Jesús y provoca un descoloque. Y el descoloque significa que tú tienes que tomar una opción, que es la de seguirle o no. O sea, si ellos hubieran decidido quedarse en su pueblo, ¿no? Con sus barcas y con sus peces, pues Jesús habría pasado y se habría ido y ni siquiera conoceríamos sus nombres, ¿no? Los nombres de Juan, de Santiago, de Pedro, de Bartolomé, de Judas, los dos Judas. No conoceríamos sus nombres. Hubo gente que le siguió, hubo gente que no le siguió. Ese es el primer descoloque. Los discípulos pasaron más descoloques. En el propio ministerio de Jesús hay un momento de alza y hay un momento de crisis. Los exégetas lo perciben muy bien, ¿no? Cuando mucha gente ya no iba con él y él les dice a sus discípulos, ¿también vosotros queréis dejarme? Y ellos le dicen, pues no, nosotros... Ese es un segundo descoloque, ¿no? Cuando Jesús parece que no cumple las expectativas que ellos tenían. Hay un tercer descoloque muy importante, ¿no? Que es la propia muerte de Jesús. Ese quizás es el más gordo de todos. Ahí sí que muchos incluso dejan de creer, ¿no? Porque dices, bueno, pues es que ahora sí que ya, no sé, ¿no?
todo lo que habíamos pensado, todo lo que habíamos querido, desaparece. Pero entonces viene la resurrección. Y ellos dan un paso más en su conocimiento de Jesús. Paso más, muy importante. Y después viene la recepción del Espíritu Santo, ¿no? Es un paso, vamos, tremendo, que es el que les hace salir y predicar el Evangelio por todo el mundo, para acá y para allá. Pero los descoloques no terminan ahí. Si tú ves, por ejemplo, si estudias la trayectoria de Pedro, Pedro sufre otro descoloque muy importante cuando él, que había sido un judío de pro toda la vida, tiene que dar un paso y salir hacia los gentiles. Un judío no podía quedarse en casa de un gentil, no podía comer con un gentil. Leemos en el libro de los Hechos que Pedro se queda en casa de Simón el curtidor. Simón el curtidor es una persona, y cuando se nos dice que era curtidor, se nos dice que era curtidor por algo, y es porque los curtidores eran gente impura. Y eran gente impura porque para trabajar el cuero tenían que estar tocando cadáveres de animales continuamente. Y no podían purificarse, no les daba tiempo. Entonces Pedro se nos indica que está ya dado el primer paso de quedarse en casa de una persona impura, cosa que un judío de pro no podía hacer. Y cuando vienen a buscarle los enviados de Cesarea, ¿no?, que son gentiles, va allá. Y eso le provoca otro descoloque en su vida. Y probablemente hubo más. El libro de los Hechos, a partir del capítulo 9, se centra en San Pablo y se acabó, ¿no? Creo que es el capítulo 9. Y Pedro desaparece, pero probablemente en la vida de Pedro hubo distintas etapas de crecimiento, ¿no? La confianza en Dios, y es un poco lo que os quería compartir hoy, es una reflexión muy sencilla. Es ir diciéndole que sí a través de cada uno de esos descoloques que se producen en la vida. Y hay gente que llega hasta el final y hay gente que no. También quiero decir que estos descoloques se producen cuando la relación con Dios es real. Cuando la relación con Dios no es real o es fruto de la costumbre o de la tradición o de... Entonces no se produce ningún descoloque, simplemente hay gente que pasa la vida y si la fe no es muy importante en tu vida, no se producirá ningún descoloque. Porque precisamente los descoloques te los produce la relación de la fe con la vida. Cuando la fe es auténtica, entonces hay un enfrentamiento, ¿no? Yo pienso que, pensaba, durante la oración me venía, ¿no?, que la vida es difícil de entender. A medida que me voy haciendo más mayor, me doy cuenta de que la vida es difícil de entender. Desde la perspectiva humana es bastante complicada de entender el sentido que tiene. Entender el sentido de la vida es difícil. Aceptar que la vida no tiene ningún sentido es un horror. O sea, que lo mires como lo mires, la cosa es muy chunga, ¿no? Y me doy cuenta de que precisamente la llamada de Jesús nos llama a vivir la vida de la única manera que la vida puede tener sentido. Y es precisamente desde la confianza. No desde el entendimiento, ni desde el control. Los hombres tenemos una tendencia innata a controlar. Porque para nosotros controlar es supervivencia. Controlar aspectos de nuestra vida es supervivencia. Que es una cuestión que quizás llevamos en nuestros genes. ¿Vale? Pero la vida no la podemos controlar. La vida es incontrolable. Porque las cosas no salen como nosotros queremos. Yo estoy seguro que la vida de Pedro no fue como él había pensado. Seguro, vamos. Y las vidas de los demás tampoco. Fueron mejores, infinitamente mejores, no cabe duda. Pero no fueron más fáciles, Yo no creo que la vida de Pedro... Bueno, en aquella época la vida era todavía más difícil que ahora. Yo no creo que la vida de Pedro fuera más fácil siguiendo a Jesús que no siguiéndole. Las vidas de nosotros posiblemente tampoco lo sean. Pero ¿cómo vamos a vivir? Si vivimos desde el control, lo tenemos muy chungo, porque no podemos controlar las cosas. Vivir desde la confianza, yo creo que es la única manera de vivir. Hace un tiempo escuchaba unas declaraciones de... Yo lo he comentado alguna vez, de Stephen Hawking, que él decía que
Él decía todas esas creencias, ¿no? de la vida después de la muerte y el más allá. Él decía fairy tales, no cuentos de hadas, decía él. Y yo pensaba, digo, jo, qué chungo tiene que ser estar con una esclerosis lateral amiotrófica o múltiple o lo que tenga, que no sé qué es, parada, porque la tiene parada, ¿no? Ser ya una persona mayor, no poder hablar y no tener esperanza. No confiar. Qué duro tiene que ser. No me gustaría estar en su piel, ¿eh? Yo no sé, a lo mejor él es feliz así, pero yo desde luego no quisiera estar en su piel. Y otra cosa que quería decir y que me parece muy importante es que si algo necesita el mundo en el que estamos es que alguien le transmita esa confianza en Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando os veo a vosotros los más jóvenes, ¿no? Vosotros sois la esperanza de la esperanza, por utilizar un juego de palabras. El mundo al que vamos está perdido si alguien no le transmite una confianza. Una confianza en que al final las cosas van a salir bien. Esta confianza es muy importante en las personas. Porque la sensación de fracaso y la sensación de pérdida son continuas. Yo ya he pasado la etapa que se da entre muchos cristianos de la crítica al consumismo, de la crítica a la gente que está todo el día con los móviles o con tal. Yo esa etapa ya la he pasado. Yo ya no critico el consumismo en absoluto. En absoluto. ¿Por qué? Porque el consumismo llena un vacío. La gente, ¿cómo no va a consumir cosas materiales? Entonces, ¿qué va a hacer? Si tú no tienes esperanza, ¿qué vas a hacer? La buscas donde la haya. La buscas en el juego, la buscas en... Tú puedes decir, a veces piensas y dices, pero ¿cómo puede haber gente tan friki en el mundo, ¿no? O sea, me decía el otro día Samuel, dice, mira, tú en Internet, cualquier cosa que entres, o sea, la afición, la creencia, la más rara y más friki que tú te puedas imaginar, tiene un montón de blogs y un montón de gente que la sigue. Lo que sea, pero lo que sea, y cada vez más. O sea, a veces te encuentras páginas, te encuentras modas, yo cada día aprendo una cosa nueva. ¿Tú sabes lo que son los no sé qué? Yo, no. Bueno, pues es gente que se viste de no sé qué y se reúne en no sé cuánto y hace no sé qué cosas extrañas, ¿no? Digo, ¿y se lo pasan bien así? Pues deben, porque lo hacen. O gente se disfrazan de Star Wars y hacen fiestas de Star Wars y tal, y se lo creen. Bueno, eso es lo menos raro. Hay cosas más raras todavía. Y muchas veces los cristianos tenemos una actitud como de, no sé, ¿no? O la gente entra en las rebajas, ¿no? En los Black Fridays entran ahí, ¡ay! Tirándose de los pelos y tal para conseguir una ganga, ¿no? Y la gente los cristianos adoptamos como un aire a veces de, yo no lo soporto, de falsa superioridad, ¿no? La cosa que más me cuesta soportar es a los cristianos espiritualistas. Cada vez lo soporto menos eso. Porque me parece un nuevo fariseísmo. Es igual que los fariseos, que no sabían dónde tenían la mano derecha y juzgaban a todo el mundo, ¿no? Es normal que la gente haga eso. Pero vamos a ver, si tú trabajas todo el día y no tienes ni una sola gratificación, nada, y no crees nada, y no tienes confianza ni esperanza, no tienes confianza en que tus hijos no se metan en la droga, ni en que tu mujer te deje, ni en que te despidan del trabajo, ni en que te mueras mañana y adiós muy buenas y se acabó. ¿Cómo no te vas a agarrar a lo que puedas? Te agarras al Black Friday, te agarras al bingo, te agarras a lo que sea. A lo que sea. Y la gente no es culpable por eso. Yo no me río de la gente que es consumista o que es friki o que es gilipollas. No. O que se comporta como tales. A veces los cristianos somos más frikis todavía. Pues no entendemos las cosas. Y porque vivimos una fe superficial, que no es auténtica. Vivimos en los mundos de Yuppie. Yo creo que la buena noticia del mensaje de Jesús es que Jesús nos llama a vivir desde la confianza y desde la esperanza. Esas dos palabras son claves y van juntas. Porque la esperanza es la que nos produce la confianza. Si yo tengo, sabiendo lo que es la vida y sabiendo lo que es la vida cristiana, si yo tengo el humor de mañana, que es sábado, volver a encontrarme con un grupo de adolescentes, que os aseguro que esta semana voy servido,
como todas las semanas, y les voy a hablar de lo que he hablado 1000 veces, y de lo que a veces ya... Y lo hago con ilusión, y cuando me dijeron, si quieres mandamos a alguien, yo dije, no voy yo. Es porque creo que decirles eso a chavales, pues como los que están aquí, es una buena noticia para ellos. Y un día será una buena noticia también para otra gente que encontrará la esperanza y la confianza a través de ellos. Si no lo dejan antes. Veremos lo que dan de sí. Como todos los que estamos aquí. Es por eso que mañana voy a encontrarme con un grupo de adolescentes y con gozo, ¿no? De verdad. Y es lo que os quería compartir. Yo creo que la clave de todo, esta semana lo he pensado mucho, ¿no? Bueno, y también la anterior. La clave de todo es que nuestra relación con Dios es una relación auténtica. Que vivamos una relación con Dios auténtica. Que no vivamos una relación con Dios, pues, superficial, ni con un pie aquí, con otro pie ahí, como decimos muchas veces, ¿no? Que busquemos a Dios en la oración todos los días, que anhelemos ver el rostro de Dios, que nos acerquemos a Él desde donde estamos, desde nuestro pecado, desde nuestra insuficiencia, pero con confianza. Con confianza. Siempre fiándonos de Él. Siempre fiándonos que aunque no entendamos las cosas, y va a haber muchas cosas que no vamos a entender, eso, jóvenes, os lo prometo. Tampoco Jesús en la cruz entendía muchas cosas. Uno no reza el Salmo 122, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si está pletórico de alegría y bailando la polca. No. Ese salmo le rezas cuando estás bien fastidiado. Eso va a pasar. Pero Jesús no pierde la confianza. Y por eso resucita. Y sus discípulos tampoco pierden la confianza, pero no la pierden del todo. Por eso se quedan en Jerusalén. Y al final todos triunfan, ¿no? Y el destino de ellos es el destino nuestro. Y eso es importante. Y eso es lo que yo os quiero proclamar, ¿no? El objetivo de Fe Vida no es otro que ese. Tenemos que quitar del cristianismo, humildemente, porque somos 4 pringados, no somos nada, ¿no? Tenemos que quitar del cristianismo, de las costumbres de la Iglesia, toda la ñoñería, toda la gilipollez, toda esa costra de... A mí es que me obsesiona eso. Toda esa costra no sé cómo lo podría definir. Falsa religiosidad, esa cultura y predicar una fe muy existencial, ¿no? muy enraizada en la vida de la gente. Lo que la gente vive y lo que la gente necesita. Por Dios, basta de recetas fáciles a la gente. Basta de discursos prefabricados, basta de clichés, de palabras fáciles, ¿no? De lenguaje espiritual. No es eso. No es eso. O sea, cada vez veo más claro que no es eso. La gente necesita cosas auténticas, vidas auténticas. Que lo que dices realmente te lo creas. O por lo menos quieras creértelo. Creer y querer creer es lo mismo. ¿Vale? Es decir, tú crees lo que vives. O sea, yo sé que una persona cree según lo que vive, no según lo que dice. A mí lo que la gente diga ya me importa un rábano, pero me importa un absoluto rábano. Muchísimo. Y me doy cuenta de que muchas cosas que escribimos los cristianos son palabras vacías, palabras sin contenido. Porque son teoría. ¿Vale? Y es muy importante hablar desde lo que vivimos. Desde una fe realmente que es propia y que es encarnada. Y vivimos lo que hacemos. A mí cuando la gente me dice, ¿tengo fe o no tengo fe? Digo, a mí me da igual lo que tú digas que tienes. Me da exactamente igual. A mí dime cómo vives. ¿Vives una vida como si tuvieras fe o no? No, vivo como los demás, pero tengo mucha fe. Digo, pues muy bien, sigue así. Si quieres engañarte a ti mismo, engáñate. Pero veo gente que está llena de dudas y llena de conflictos interiores, pero sigue al pie del cañón todos los días. Hay una película que os recomiendo que veáis. La protagoniza Ricardo Darín y se titula Elefante Blanco. Yo nunca acabo de verla. He visto 3/4 partes, porque siempre que la ponen muy tarde y tengo que irme a la cama.
pero quiero terminar de verla. Lo que he visto de las 3/4 partes es una película acojonante, de verdad, muy buena. Son una serie de curas que viven en una villa de Buenos Aires, una villa que hay un hospital, que es verdad, existe, que nunca se puso a funcionar, lo llaman el Elefante Blanco porque es un hospital enorme y viven allí. Una vida, bueno, pues en una villa de estas, pues que hay tiros todos los días, matan a la gente, o sea, en un sitio terrible, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? Porque hay una escena en la que sale Ricardo Darín, que es el cura que lleva todo el tinglao, ¿no? Que dice: estoy cansado, no tengo amor. Solamente tengo ganas de decirle a la gente: señor, váyase a la mierda. Señora, váyase a la mierda. Y otro cura que está con él le dice: eso es mentira. Tú estás lleno de amor, porque por eso sigues aquí. Dando tu vida por esta gente a la que todo el mundo deja de lado, tú sigues aquí. Puede que tengas muchas dudas, puede que estés hecho polvo o estés quemado por completo, ¿no? Pero tienes fe porque estás aquí. Y puedes estar en un barrio rico de la misma ciudad, y tienes muchísima fe, no tienes ningún problema, vives como un marajá y no tienes fe. Eres un ateo, porque vives como los que no tienen fe. Por eso lo importante no es lo que dices, lo importante no es lo que crees. Lo importante es cómo vives. Si tú tienes una vida de fe, tienes una vida de compromiso, sigues aquí, vienes aquí, te apetezca o no te apetezca, te guste o no te guste, te juntas con otros hermanos, haces lo que puedes, te aguantas a ti mismo, intentas aguantar a los demás, entonces tienes fe. Y si no haces eso, no la tienes. Puedes decir lo que quieras. La confianza se demuestra con la vida. Y la desconfianza se demuestra también con la vida. Y yo es un poco lo que os quería compartir, ¿no? Yo os recomiendo que estéis muy a los evangelios de las lecturas del domingo. Estas son muy chulas. Una es de Deuteronomio, cuando habla de los profetas falsos y verdaderos, ¿no? La lectura del Nuevo Testamento es la de Primera de Corintios, cuando habla de los casados que buscan contentar a sus mujeres y de los solteros que tal, ¿no? Bueno, habla también de la disponibilidad. Y el Evangelio, como decía, es el de la acción de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, ¿no? Haciendo un exorcismo a una persona que lo necesitaba. Y bueno, eso es lo que os quería compartir. That's how we made you. Just let it happen.